aquí antes de darla. Si esta es la guía, nosotros estamos trabajando la guía 6. Esta es la guía 6. ¿Listo? Si usted la ve aquí dice guía de aprendizaje 6 modificada. ¿Listo? Y como que para comenzar la licencia. Se fue por error, se fue por error. Gráfico y a la PDF. Se pegó esto. Entonces, la evidencia que se va a pedir, esta es la guía que vamos a trabajar. La evidencia que se va a pedir solamente es esta. Esta es la evidencia que se va a pedir, es solamente esta. ¿Ok? Si la miramos con la evidencia original, la guía original, con la guía original, la guía original nos pedía antes nos pedía primero esta evidencia, ¿listo? Y luego nos pedía hacer esta. ¿Ok? Obviamente que para poder hacer la evidencia, elaboración de la base de datos, nosotros tenemos que hacer primero la de creación de los objetos de la base de datos. Bien, pero la evidencia que se va a pedir solamente es la de acá abajo. ¿Ok? Y esta evidencia que se pide aquí, que es la elaboración de la base de datos, es un video. Mire, producto a entregar video de la creación y manipulación de la base de datos no SQL. ¿Listo? Entonces, esta es la guía de aprendizaje. Esta es la guía de aprendizaje modificada. Esta es la modificada en la cual solamente hay que entregar esto como responsabilidad. Y esta es la guía de aprendizaje original. Entonces, en síntesis, mis respetados aprendices, esta donde dice elaboración de la base de datos, donde hay que hacer esta evidencia donde dice creación de la base de datos, creación de los objetos de la base de datos, donde había que crear este JSON de un carro,
aunque lo vamos a realizar, no va a ser solicitado como evidencia, sino la evidencia que se va a pedir es solo la de acá. No sé si soy claro en lo que acabo de decir. Hola. Profe, me repite, profe, que la elaboración de la base de datos se va a pedir o no se pide. No lo entendí muy bien. No quiero pedir, vuelvo y lo digo. Esta es la guía de aprendizaje, ¿no? Voy a marcar con rojo la que no se va a pedir. Esta no se va a pedir como evidencia. Profe, Sí, hola. profe, sáqueme de la duda. Yo entendí que la evidencia que su merced va a pedir es el video eh, con la manipulación o bueno, manejando la base de datos que vamos a Ajá. construir, que fue la anterior o el ejemplo que estábamos viendo hace unos días de lo de Sí, los ajá. carros y las placas y eso, ¿verdad? Esa es lo que voy a pedir. Esa también es la que voy a pedir. Pues es la que ya se organizó el SENA. O O sea, sea que serían dos evidencias, esa y el video haciéndola. sería la evidencia sería solamente el video haciéndolo. El video, o sea, haciéndola, o sea, es decir, la evidencia de hacer la base de datos, primeramente era una evidencia, esa no se va a pedir más. Esto no se van a pedir los scripts. Se va a pedir el video haciendo todo el proceso. Entonces se va a crear una base de datos, se va a crear una colección llamada parque y se van a insertar 5 documentos. O sea, ya saben que son 5 registros, ¿no? Se debe actualizar los datos del primero y del último registro, listar la colección completa, borrar el tercer documento de la colección y listar la colección de datos completa. Bien. Y la guía dice que lo que se pide es un video. Aquí dice, los productos a entregar son video de la creación y manipulación de la base de datos no SQL en la extensión MP4. O sea, esto de no SQL lo que se va a pedir es el video de esta. ¿Listo? Se va a pedirlo. Está en... Profe, pero entonces la evidencia es con los parámetros que nos dijo hace un momentico. ¿Puede subir un poquito la presentación, por favor? ¿Esto? Con estos datos, ¿sí? Más abajo, más abajo. No, profe, hacia abajo, hacia abajo. Oh, ya. O sea, que sube la información. Ahí, profe, ahí. La base de datos que debemos construir es esa, la que dice ahí, crea una base de datos no SQL, la colección llamada parque, 5 documentos con estructura JSON creada, ¿es eso? Sí. Ok, entonces esa es la base de datos que hay que construir. Sí, ok. En video, Entonces, en video, ¿cierto, profe? hay que hacer un video Ok. haciendo el trabajo, haciendo este proceso, pues, haciendo la creación de la base de datos. Vamos a suponer. ¿Listo? Es crear la base de datos. Yo ya la creé, yo le puse parques 2 a la base de datos. Luego a esa base de datos le creé una colección que se llama parque. ¿Listo? Y a esa colección le voy a insertar documentos. ¿Sí, claro? O sea, lo que deben hacer ustedes es lo siguiente. Grabarse haciendo lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a poner la grabación. Si lo que quiero antes de poner la grabación de la clase, de grabar la clase, saber si estoy claro en lo que estoy explicando. Nosotros estamos trabajando bases de datos no SQL. ¿Listo? De esas, para las bases de datos no SQL nos pedían dos evidencias, nos pide la guía, nos pide creación de los objetos de la base de datos y nos pedía elaboración de la base de datos, lo que corresponde a base de datos no SQL. ¿Listo? Y teníamos que enviar las dos evidencias,
Una con unos scripts que si ya lo hicieron, o sea, si ya lo hicieron y lo enviaron, no pasa nada, no les quita nada. ¿Estoy claro? No les quita nada. Si ya lo hicieron, lo pueden enviar. También vale, se los califico también. ¿Ok? Luego que ya aprendimos a crear la base de datos, ya hicimos ya miramos la clase de cómo crear bases de datos en NoSQL en la clase pasada. Ahora nos piden que hagamos el video de la elaboración de esa base de datos. ¿Listo? Entonces nos piden que hagamos, que elaboremos la base de datos y que la estructura que ya hicimos, creemos una colección llamada parque e insertemos 5 documentos con la estructura JSON creada. Lo que nos están diciendo es que nosotros ya creamos una colección con esta estructura. Placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. ¿Ok? Entonces, esa misma estructura la creemos para una colección llamada parque. Y lo que vamos a enviar es el video haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una base de datos. Vamos a grabarla haciendo. Una base de datos que se va a llamar, por ejemplo, ¿cómo queremos que se llame? Vamos a llamarla parqueadero. Parqueadero, ahí dice parque, podemos llamarla parqueadero. Y esa tiene una colección que se llama parque, es lo que nos dice, ¿no? Y ahí ya la creamos la base de datos. No estoy grabando, no estoy grabando. Por eso ya lo hicimos la clase pasada, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, se recuerdan. ¿Se recuerdan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Ok. Pero pregunto, ¿soy claro en lo que estoy diciendo? Yo sí estoy entendiendo, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, como estamos trabajando bases de datos no SQL, y para esas bases de datos no SQL nos pedían 2 evidencias, que era la creación de los objetos y luego la elaboración de la base de datos, que teníamos que enviarlos como evidencias. Ya no es obligatorio enviar las 2 evidencias. La obligatoriedad solamente está en enviar el video haciendo la base de datos y aplicando los pasos que están aquí. Dice, inserte 5 documentos con la escritura JSON creada. Ya sabemos que JSON es una forma de estructurar objetos para base de datos no SQL. ¿Listo? Y que nace de la estructura de JavaScript, ¿Listo? Y que la palabra, que ese JSON significa JSON. Es un formato ¿listo? Que es acrónimo de JavaScript Object Annotation, ¿listo? JavaScript Object Notation. Mejor dicho, notación de objetos de JavaScript. Esa es la palabra en español, notación de objetos de JavaScript. ¿Listo? Y ese es un formato sencillo para intercambio de datos. Esto nace como alusión a la alternativa XML, que era otro formato para inserción o para manejo de objetos en una base de datos. Este formato JSON es para base de datos no SQL. Bien. Ustedes tienen en la plataforma material de lectura para eso. ¿Ok? Dentro de los sistemas gestores de bases de datos que existen está MongoDB. Un momento, por favor. ¿Cómo está, bebé? ¿Bien?
Bien. Antes de empezar la clase, antes de empezar a grabar, mejor dicho, la clase, quiero saber si fui claro en lo que expliqué sobre las evidencias que hay que entregar. Ana María, Dayan, Smil, Cristian David Méndez. Entendido. Que te voy a grabar un video haciendo el trabajo. Eso es, sencillo. Eso, usted no lo puso decir, no lo puede decir más fácil. Voy a grabar un video haciendo el trabajo, elaborando la base de datos. Bien, ya te voy a explicar cómo se elabora la base de datos. Listo. Entonces, así, yo hice la grabación. Vamos a ver si esto sale así o no. Entonces, buenas noches, respetados aprendices. Acabo de iniciar la grabación de la clase. La clase de hoy trata de bases de datos NoSQL. Es importante dejar en manifiesto que fuera de la grabación dimos ciertas orientaciones a los aprendices sobre las evidencias que deben enviar de acuerdo a unas decisiones que se tomaron desde el equipo ejecutor, avalado por coordinación académica para un ajuste de evidencias de responsabilidad de los aprendices. ¿Ok? Entonces, el cambio es que para las bases de datos NoSQL, que es los temas que estamos trabajando los días miércoles, ¿listo? Se pedía por una parte la creación de los objetos de la base de datos. Voy a mover donde estoy. Voy a esperar un momento conmigo. Dígale a su tía. Está en el cuarto. Vamos a mirar el video, a ver si podemos mirar el video para que los tres. ¿Sí? Allá fuera ladra el perro del Bueno, pero ya te envío esa cuenta, ¿sí? Ahora la demás. Empiezo la clase, es que empieza a hacer ruido al frente. Ya te lo envío al celular. Sí, pero eso mismo lo pensaba antes. Claro que sí, Max. Yo no hago eso, no lo utilizo, yo conozco a la vieja. Ay, voy a cerrar el micrófono. La voy a tapar, pues. Bueno, qué pena, hombre. Escucharon todo lo que estaba hablando por estos audífonos. Hola, hola, ¿están aquí de nuevo? Hola, hola, hola. Sí, profe.
Ok, entonces continúo. Bien, entonces les decía pues que ya no era obligatorio pues enviar la primera evidencia, solamente había que enviar la evidencia de un video grabándose haciendo la actividad. Bien, entonces, que les decía pues que para, digamos, ustedes familiarizarse con los conceptos que vamos a trabajar, pues tienen que leer la información que está en la plataforma. En la clase pasada yo la presenté. Básicamente, para trabajar bases de datos no SQL, se trabaja con el formato JSON o el formato XML. Nosotros vamos a trabajar formato JSON. El formato JSON es un formato son objetos de notación de JavaScript. ¿Okay? Entonces, dentro de las diferentes bases de datos no SQL, nosotros vamos a trabajar con MongoDB. Esto que es la que sugiere la plataforma. ¿Ok? Y entonces, ya saben que ustedes pues, descargan MongoDB de la página original, de la página oficial de ellos. Solamente darle siguiente, siguiente, siguiente y eso se instala. ¿Listo? Es un instalador bastante liviano, se podría decir como tal. Esto es el instalador es algo como este. Yo tengo dos versiones, yo descargué la 5.0.28 y también descargué la 7.0.12. Cualquiera de las dos funciona. Listo, solamente darle doble clic, siguiente, 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 y tengan en cuenta que cuando la estén instalando, ella en un momento le sale un checklist donde les pide instalar el Mongo Compass, MongoDB Compass. El MongoDB Compass es un cliente gráfico para trabajar bases de datos no SQL con MongoDB. Esto que yo tengo aquí es una interfaz gráfica para trabajar MongoDB, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que creemos una base de datos. Ya sabemos, yo ya la acabo de crear, ¿no? Aquí ustedes lo acabaron de ver. Yo creé la base de datos parqueadero. Voy a hacerlo de nuevo. Igual las elimino de nuevo. Importante algo, cuando nosotros creamos una base de datos en MongoDB, aquí la estoy creando de nuevo recién para hacer todo el ejercicio de nuevo, pues me tocó moverme, es necesario crear una colección. No se puede crear bases de datos sin haberle creado colecciones. En las bases de datos no SQL, las colecciones son lo que nosotros en las bases de datos SQL llamamos tablas. ¿Bien? Entonces, eso es sencillo, se le coloca el nombre que nosotros queremos. Ya dije que... Ay, Dios. Pero era chicota, así como que Juan Carlos se ponía a bailar. Pero Bien. Entonces, aquí se le coloca el nombre. Parqueadero, por ejemplo. Y acá se le coloca el nombre de la colección. La colección es la tabla. Sería aquí. Y le doy create database y la base de datos se crea. ¿Listo? Lo voy a repetir porque yo ya lo hice aquí. Parqueadero y parque es la base de datos. Y parque es la colección que vendría a ser la tabla. En las bases de datos no SQL, cuando utilizamos MongoDB, los registros, lo que en las bases de datos llamamos registros, insertamos en tablas, acá se llaman documentos. Entonces, aquí, insertar un documento es insertar como insertar un registro allá. Bien. Entonces, este sería, vamos a decirlo así, como el script. Insert document to collection parqueadero punto parque. Insert documento en la colección de la base de datos parqueadero, la colección parque. ¿Listo? Esto es como si fuera
la sentencia, lo que llamamos nosotros sentencia, pues el script. ¿Listo? Por defecto, él nos trae este ID, ¿listo? De manera automática. Yo lo elimino y empiezo a crearle los, entre comillas, los campos con sus registros automáticamente. ¿Ok? Entonces yo voy a la guía antigua y me dice que le cree placa, nombre, número de serie, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. ¿Ok? Entonces placa, entonces yo le digo entre paréntesis, entre comillas, perdón, placa, dos puntos, y aquí le creo el dato que va a tener ese campo, entre comillas, denominado placa. Aquí puedo colocar cualquier placa, entonces vamos a decir que le voy a poner una placa, no sé, cualquiera. Ojo, si el dato que voy a ingresar es un entero, ya saben que los enteros van sin comillas, ¿no? En bases de datos, en cualquier cosa va sin comillas. Pero si es un alfanumérico, es un string, un varchar, ¿listo? Entonces va con comillas. ¿Listo? Entonces aquí yo coloco que la placa es DET556, por ejemplo. ¿Listo? Y separo con coma. ¿Listo? Con coma. ¿Listo? Automático, si yo no le pongo la coma, la aplicación cree que, o sea, considera que ya está listo para inserción del voy a llamarlo registro, pero ya sabemos que se llama documento, ¿no? Insertar el documento. ¿Listo? Si yo le pongo coma, entonces él, obviamente, que voy a seguir escribiendo más campos. ¿Listo? El siguiente campo sería número de serie. Entonces, número de serie. Usar esto, número de serie, usarlo así. Número. ¿Será que uso la misma? Bueno, usar una estructura. Número de serie. Número serie, nada más. Número serie. Número serie. Y si voy a colocar solamente un número, pues entonces ya este va sin comillas, ¿no? Entonces número de serie 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. Si voy a continuar, si voy a continuar, coma. Y sigo hasta que le inserte todos los datos que me pide el ejercicio. Modelo, marca, kilometraje y tipo. Modelo, marca, kilometraje y tipo. Esto que estoy colocando acá es para saber, para no volver allá, ¿no? No es que esto vaya aquí, eso lo borro ahora. Entonces luego sigue el modelo. Porque me olvido, tengo el modelo. Y aquí pongo el modelo que quiera. Vamos a ver, si es numérico, tiene el modelo, digamos que es 2024. ¿Listo? Coma. Luego marca, que es lo que me pide. Entonces aquí, entonces vamos a decir que es un Mercedes. Es un Mercedes. ¿Listo? Luego aquí el kilometraje. Entonces, como es un numérico, así que tiene
15.000 kilómetros. Y por último, tipo. ¿Listo? Tipo. Entonces aquí yo le pongo que es un tipo sedán. ¿Listo? Sedán. ¿Listo? Y ahí ya tendría yo la estructura de mis datos de mi base de datos. Y se fijaron, mientras yo tenga esto, que no corresponde a la estructura de un objeto de notación de JavaScript, o sea, de un objeto JSON, él no me va a permitir insertarlo, ¿listo? Entonces, aquí lo que me está diciendo es inserte document a la columna parque de la base de datos parqueadero. Y este es mis datos. Esto que está aquí, esto que dice pass one or more document here, me está diciendo es pegue uno o más documentos aquí. Esto es un comentario, ¿no? Si yo lo elimino, yo lo puedo eliminar, no pasa nada, porque es un comentario, ¿listo? Tiene la misma estructura de comentarios creo que de Java, de PHP. PHP doble de JavaScript, de Java. ¿Listo? Y aquí lo que me está diciendo es pegue uno o más documentos aquí. ¿Ok? Esto aquí yo lo coloqué solo por información, yo me lo llevo, lo borro y ya puedo insertar el documento. Okay. Voy a copiar esto porque lo voy a necesitar para insertar el resto. Voy a pegar esto en un... Yo ya lo había explicado en la clase anterior, ¿no? Yo ya lo había explicado en la clase anterior. Solamente lo estoy haciendo de nuevo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Voy a pegarlo en un... libro de notas para usarlo. A ver qué copiar. Este es lo de notas, lo de notas. Aquí en mis accesorios. No falta. Voy a darle aquí porque no lo necesito. Bien. Ok. Y ahí ya puedo insertar el documento. Y ya. Ya tengo mi primer... Miren que aquí él automáticamente me crea una identificación para este objeto. ¿Listo? Bien. Entonces ya. Esa es la primera parte. ¿Listo? Luego acá le dice a ustedes que creen un video haciendo esto. Y luego le dice que inserte 5 documentos con la estructura JSON creada. Ok, entonces yo voy a insertar 5 documentos con la estructura JSON creada. Cuando yo necesito insertar varios documentos con la misma estructura, no es necesario que yo inserte uno a uno. Yo puedo insertarle arreglos. Ya saben ustedes, o les explico, pues si de pronto no, que un arreglo es un dato que está conformado por varios datos que deben ser del mismo tipo. ¿Listo? Es lo que nosotros llamamos un arreglo. ¿Listo? O lo que llamamos nosotros un array, ¿no? Un arreglo. Entonces, miremos aquí en internet lo que dice que es un arreglo tipo de datos. Para que lo tomemos con la información. Entonces, arreglo en JSON. Arreglos en JSON. ¿Listo? Entonces dice aquí, JSON puede tomar la forma de cualquier tipo de datos que sea válido para ser incluido en JSON, no solo arreglos u objetos. Entonces, primero, aquí, formato JSON, ¿qué es y para qué sirve? Le damos aquí. ¿Listo? Y con esa información nos vamos, allá dice,
¿Qué es el formato JSON? JSON es un formato para la especificación de datos usado de manera habitual en las aplicaciones y sitios web. Su principal utilidad se da en el intercambio de datos entre sistemas informáticos. Se dice que es ligero porque los datos no suelen ocupar mucho, no suelen ocupar mucho. Como se ocurre con otros lenguajes de intercambio de datos. Y tiene algunas características, ¿no? Los tipos de datos JSON. Tienen facilidad de escritura para los humanos, así como leerlo. Es especialmente ligero, lo que tiene que ver con su peso en bytes, ¿no? Es fácil de analizar y generar. ¿Listo? Entonces vamos acá a lo que nos interesa. Nos hablan de los diferentes formatos. JSON, por acá nos hablan de la que estamos utilizando. MongoDB, nos dicen que además muchos sistemas de bases de datos están adoptando este formato como notación para el almacenamiento de los datos. Dice que comenzaron los sistemas de gestores de bases de datos conocidos como NoSQL. NoSQL significa no estructurada, o sea, las bases de datos no relacionales realmente. O sea, NoSQL es que no funcionan bajo la dinámica de los queries structured, de las sentencias estructuradas, ¿no? Una de ellas es MongoDB. ¿Listo? Pero actualmente ya la mayoría de sistemas gestores de bases de datos soportan JSON. ¿Ok? Entonces aquí nos hablan de los diferentes tipos de datos. Otra cosa. Las estructuras de datos en JSON está basado en pares. El pares es clave-valor. Aquí la clave es placa y el valor es el número que tiene esa placa o el código que tiene esa placa. ¿Listo? Esto es clave-valor. ¿Ok? También lo podríamos llamar campo-valor. ¿Ok? Entonces esto es clave-valor. Igual eso está en la información que ustedes tienen en la plataforma, ¿listo? Pero entonces aquí lo que me interesa es, bueno, aquí nos hablan de los objetos JSON, ¿listo? Entonces, miren lo que dice aquí. Los objetos en JSON son una colección de pares clave-valor, se encierran entre llaves y cada clave se separa de su valor correspondiente por 2 puntos. Los pares clave-valor se separan entre sí por comas, ¿listo? Entonces me está diciendo, por ejemplo, que este nombre es la clave, Facundo el valor, y aquí ya viene la coma. Acá viene de nuevo una clave, se separa con 2 puntos, el valor y coma. Voy separando clave-valor por comas. ¿Es claro? Aquí nos explican, la clave es nombre y tiene el valor Facundo. Acá nosotros diríamos que la clave, las claves acá son, por ejemplo, placa, y el valor es DET555. ¿Listo? Se separa por coma, pues ya la coma no se ve, ¿se acuerdan? Porque la coma se ve cuando estamos insertándolo. Aquí ya el dato está insertado. ¿Listo? Solo aquí lo vemos. ¿Listo? Clave, valor y separado por coma, cuando estamos escribiendo el dato. Aquí ya está insertado, ¿no? Aquí ya lo que podemos hacer es manipularlo, actualizarlo, modificarlo, etc. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Por favor, me comentan los que están en la clase. Ahora ahí ingresa mi contraseña. Sí, profe. Ana María, Dayam, Tomás. ¿Qué fue lo que hice? Ingresa la contraseña. Ok, perfecto. Bien. Entonces, continuemos. Bien. Aquí me hablan de los arreglos JSON. Entonces, miren, los arreglos JSON o arrays, que es lo mismo, son simples colecciones de elementos. Estos elementos pueden ser datos como números o cadenas, pero también otros arreglos u objetos JSON.
los arrays, los arreglos, pues, se encierran entre corchetes y los valores se separan entre sí por comas. Y aquí nos dan un ejemplo. ¿Ok? Significa que nosotros a partir de arreglos podemos insertar varios documentos en una base de datos no SQL. Entendiendo ya nosotros que en las bases de datos no SQL, los documentos, un momento, bien. Entendiendo ya nosotros que en la base de datos no SQL, los documentos vienen a ser como los registros. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es un arreglo. Este es un arreglo, en este ejercicio está un arreglo que nos permite insertar 1, 2, 3 documentos. ¿No? Un arreglo me permite insertar varios documentos. Ok, entonces sigamos con el ejercicio. Por acá nos pide que nosotros insertemos 5 documentos con la estructura JSON creada. ¿Listo? O sea que nos están diciendo que nosotros insertemos con esta estructura ya creada 5 documentos. Ya nosotros sabemos que lo que nos permite insertar varios documentos en una base de datos no SQL es una estructura de datos llamada arreglos o arrays. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo es que yo debo insertar 5 datos. Entonces, me dice la literatura que yo debo hacer esta estructura. Voy a explicarlo aquí. Debo hacer esta estructura. Debo hacer mi arreglo. ¿Listo? Y dentro de mi arreglo, con llaves y separados por comas, ir insertando mis documentos. ¿Es claro? Ya que voy a insertar, este sería un documento y este otro documento. Es lo que me dice la literatura. Eso es lo que me dice la literatura. El último iría así, coma, ¿no? Coma. Y ahí estaré insertando 5 documentos. Voy a la literatura para mirar que eso es lo que me están diciendo. La literatura me dice que entre este y este, entre ese corchete y este corchete, yo puedo, dentro de cada llave, separada por coma, insertar mi documento. ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es que yo puedo, por ejemplo, coger este y ponerlo, por ejemplo, aquí. ¿Sí o no? Ponerlo, por ejemplo, aquí y coger, por ejemplo, aquí. Y aquí ya estaré ahí insertando tres documentos. ¿Sí o no? ¿Es verdad eso? De acuerdo a lo que dice la literatura, sí. Seguro que dice la literatura. Bien. Entonces, ¿saben ustedes que yo no puedo, se supone que yo no debo insertar? Bueno, que automáticamente toma un identificador diferente y me lo dejaría insertar, ¿no? Automáticamente él asumiría un identificador automático y me lo dejaría insertar. Pero como me dicen que inserte varios diferentes, entonces yo voy a insertar. Yo solamente voy a hacer el ejercicio con 5, ¿no? Usted tiene que ser con 3, usted inserta 5. Entonces ya debería yo cambiar estas placas y pone cualquier cosa JK 59 y aquí el número de serie tiene que ser diferente.
Esto es ahí donde tú tienes que copiar el correo adicional. Listo, entonces sería, por ejemplo, 1, 3, 2, 3, 4. Este. Listo. Podría ser la misma marca y no kilometraje, no importa. Listo. Aquí tendría que ser otro. Solamente para insertar diferentes, ¿no? OPY, OPY, por ejemplo. Cualquier cosa ahí. Los números de serie, como no pueden repetirse, tendría un número de serie. Por ejemplo, voy a hacer otro modelo. ¿Listo? Ya no podría ser más, sino que sería, por ejemplo, Mazda. Aquí lo que estoy haciendo es editando, ¿no? Yo también puedo editar estos textos dentro de la... Ahora miramos cómo se edita. Dice que tenemos cualquier kilometraje. Este podría ser una pickup. ¿Listo? Este sería, por ejemplo, otra placa. ¿Listo? ¿Listo? No, obvio que no. ¿Está? Entonces, otra marca. Chevrolet. Kilometraje, voy a hacer otro. Voy a hacer una camioneta. El mío y el de Linux. Acá. Pero más ¿Listo? clara Y aquí, si yo copiara esto, tendría que ser esta. ¿Listo? quiero Según lo que dice la literatura y vamos, los insertamos. Entonces vamos acá, insertamos documentos, así que quitamos esto. Ahí está. Mira que ahí están las plataformas que no las conozco. Se contiene errores, entonces me usan esto. Pues qué error contiene. Bueno, ahora también qué error contiene. Voy a quitarle eso que sobraba, ¿listo? Y aquí yo ya estaré insertando un arreglo con 4. Pues, ¿cuál sería ¿Para qué? ¿Para nosotros? cuál sería ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la sentencia? Insert document en la colección, bueno, ya saben, ¿no? Insert document a la colección parque de la base de datos parqueadero y todo este texto. ¿Listo? Yo también podría colocar esto en línea, ¿no? Podría tenerlo así en flecha y así en chorizo, como digo yo, y tampoco pasaría nada. Yo lo podría tener así. Está todo en chorizo, pues todo seguido y sería lo mismo. Y aquí yo estaría insertando ya varios documentos. Bien, y allá está la inserción de 3 documentos. Entendiendo que documento en NoSQL viene a ser como en bases de datos SQL un registro. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos pide aquí? Nos pide que actualicemos los datos del primer y último registro. Ok. Entonces eso es sencillo. Entonces aquí me dice que el primer registro es este y el último registro es el de acá. Para ese ejercicio, ¿no? Para actualizar, lo ubico aquí, vengo aquí y aquí lo edito. Aquí edito el documento y aquí lo puedo actualizar. No sé, yo actualizo lo que yo quiera. Aquí puedo adicionar. Si yo quiero, digamos, actualizar este registro, este documento, yo le puedo adicionar campos. Ok, le puedo adicionar campos. Le puedo puedo editarlo. Ok, puedo hacer lo que yo
considere con él. ¿Listo? ¿Tienes clase o algo así que no me ayudas? Pues si yo quisiera cambiar, por ejemplo, esto, pues yo le cambiaba, no, si quisiera cambiar lo que no le escribí, lo cambiaba. ¿Listo? Ahí podrá editar. Es mucho, como dice la literatura, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Aquí, en bases de datos no SQL, como es no estructurado, yo no tengo que hacer todo el proceso que hay que hacer en las bases de datos, donde yo tengo que ir, escribir una, una sentencia, un, un, un script muy largo, ¿listo? Y me modificaría todas las tablas que corresponden a ese, me cambiaría la estructura de las tablas, sí, sí, claro, que corresponde a esa base de datos, etcétera. Yo aquí sí quiero, de hecho, yo sí quiero, puedo agregarle un campo a un solo documento y a los otros no. Y no pasa nada. Y no pasa. Yo a este carro, a esta placa, digamos, le voy a insertar, por ejemplo, o sea, donde yo me ubique, en la parte inferior, inserta el campo. Digamos que yo quiero aquí. Y aquí. Entonces aquí lo que hice aquí. Adiciona un campo después de tipo. Le doy clic allí y ahí lo puedo adicionar en el campo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que yo voy a asignarle un campo, por ejemplo, que se llame, no sé cómo se puede llamar en un carro, placa, número de serie, modelo, marca, color. ¿Listo? Color. ¿Listo? Ok. Y aquí le pondría rojo. Listo. Le daría actualizar y listo. Mira aquí me dice documento actualizado. Y ya me queda este con color rojo. Ah, y si quiero, no actualizo los demás campos. Miren pues aquí. Aquí le agregué una clave y un valor. ¿Listo? Sin necesidad de ir a cambiar en todos los objetos de de la base de datos, de la tabla, de esa base de datos, ese campo. ¿Listo? Bien. Si yo quisiera buscar un campo en específico, entonces yo aquí podría, si ven aquí, yo quiero que se fijen algo. Aquí yo pongo la clave y el valor de lo que quiero buscar. Vamos a, por ejemplo, buscar los de marca Mercedes. Si tuviera varios, yo le pondría marca, ¿listo? Y pondría el valor Mercedes. Y le doy fin, el buscar. ¿Listo? ¿Cómo se llama Mercedes? ¿Cómo se llama? Mercedes. ¿Por qué no me salió? Marca. Mercedes. Sí. Ahora. Trae modificar yo cuero. Caramba. Ayúdame a cerrar sesión. Net, manito, porque yo no he podido. Comillas simples.
llamar Ahí tiene. el campo marca. Y así, vamos a mirar marca. Es que esto es- Ahí ya, ok. Pero Es con comilla simple. Acá para la búsqueda, comilla simple. Entonces, si yo le pongo marca, le pongo clave, valor, entonces solamente me trae lo que corresponde a que tiene ese. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ya hablamos. La. Hola. Ok, entonces yo aquí lo reseteo. Acá me muestre todo eso. Importante otra cosa también aquí. Miren aquí. Cuando yo escribo una clave y escribo un valor, dependiendo como yo escriba el valor, automáticamente acá me aparecen el tipo de datos. O sea que aquí no hay necesidad de yo ponerme a escribir qué tipo de datos qué tipo de datos es el que se voy a insertar en ese campo, porque automáticamente lo voy escribiendo, él va sabiendo qué tipo de datos se va a escribir. ¿Sabes? Entramos. ¿Esto preguntas? Si yo quiero ver el historial pues, de consultas que he hecho, pues yo aquí puedo ver el historial de consultas. Otra cosa importante, ¿sí? Hay que mirar que como nosotros hayamos colocado el valor, de la misma forma debemos escribirlo. Podría decir componiendo el contrato. Acá el QR. Preguntas, jóvenes. Bien, entonces, lo que deben enviar es pues la grabación de ustedes construyendo una base de datos, base de datos SQL, insertándole documentos, insertándole varios documentos, borrar, creo que aquí también pide que borren o actualicen, no sé. Borra el tercer documento de la colección. Bueno, que borre. Borra el tercer elemento de la colección. Borra el tercer documento de la colección. Caramba. Para borrar el documento, pues entonces lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas podría ser estando sobre el documento. Ya saben que el documento es toda esta, lo que está aquí creado, todo este registro. Podemos utilizar Pero me salió lo mío. los iconos de control del documento ¿Ayuda? que nos presentan en la parte derecha del lienzo de trabajo
de MongoDB. Dice, me piden que borre uno, pero entonces yo voy hasta donde me piden que borre y solamente me ubico aquí. Y elimino. Luego aquí me pregunta si estoy de acuerdo de borrarlo y le digo delete y se borra. Y documento borrado. Esto aquí ya me queda solamente, como inserté 3, tenía 4, me quedan 3. Eso pues haciéndolo, digamos, utilizando esta interfaz gráfica de MongoDB que se llama MongoDB Compacts. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que ustedes tienen que grabarse haciéndolo. De esa forma, pues evidencian que tienen los conceptos básicos para construir bases de datos no SQL. ¿Okay? Digamos que de alguna forma lo que se solicita, porque entendemos que nosotros vamos a utilizar para el proyecto bases de datos SQL. Bien, entonces esa sería la evidencia que ustedes tendrían que enviar. ¿Ok? No obstante, ustedes no están, excepto, digamos, no están, digamos, totalmente prohibido, pues, que construya la anterior. Entonces, pues, que se definió desde la coordinación que para disminuir, pues, la cantidad de evidencias que se solicitaban, pues fuéramos reduciendo. Y verdaderamente eran muchas evidencias, muchas. Prácticamente era una evidencia donde se hacía primero una cosita o un paso y luego en el siguiente se volvía a repetir ese paso agregándole otra cosa. Pero eran dos evidencias las cuales deberían tener la estructura completa de una evidencia, como se solicitaba, introducción, conclusión, bibliografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y mala responsabilidad. Entonces ya saben que solamente en cuanto no SQL, solamente deben enviar la evidencia del producto GA6 22.050.1096 de la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia 4, elaboración de base de datos. Que esa es generar un video en formato MP4 realizando ustedes todo el proceso de creación y gestión de una base de datos no SQL utilizando MongoDB. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre eso. Para ya la próxima clase pasar a la siguiente, digamos, a la siguiente actividad de aprendizaje. Entonces, Ana María, Dayan, Smil, Tomás, Cristian, Ferney, ¿preguntas? Profe, yo sí tengo una preguntita, pero no es respecto a esta evidencia. Si se van, o bueno, si se redujeron las evidencias de este tema de bases no SQL, de las evidencias anteriores que ya hemos visto, ¿también se reducen algunas o se eliminan algunas? Pues no, es decir, sí y no. A manera de ejemplo, si las anteriores ustedes ya las hicieron, pues ya están allí, hay que calificarlas. ¿Listo? Si ya las hicieron, es decir, las que ya hicieron, se califican, no tienen problema. Pero sí se redujeron de todos. Pero, pues no sé si, vamos a decir lo siguiente, es como si se creara una ley y nosotros quisiéramos que lo que hicimos anteriormente nos abarcara la misma ley, como algo así. ¿Listo? Vamos a decir que hace 5 años no era delito, por ejemplo, era delito, por ejemplo, no, era obligación, mejor, era obligación llevar no era obligación no llevar casco, por ejemplo. Y entonces cambia la ley y entonces ahora es obligación llevar casco. Entonces yo voy a decir, vea, lo que yo hice anteriormente, como ahora no se puede llevar casco, entonces perdónenme, no, o sea, no creo que hasta allá lleguemos. Pero sí, para todas las fases se redujeron las evidencias, para todas las fases. ¿Listo? Pues ellas serían como los próximos que
se aprovecharían de eso. Todos los que vienen nuevos. Pero sí se redujeron las evidencias, se redujeron para todas, en todas las fases se redujeron las evidencias. De hecho, se lo voy a decir así, si en las 100 actividades anteriores, ustedes de una actividad de aprendizaje había que enviar 4 evidencias y enviaron 2, lo más seguro es que aprueben el resultado. ¿Estoy claro? Estamos haciendo eso. Si eran 4 y enviaron 2 de una actividad, aprueben el resultado. Entonces voy a dejar de grabar, jóvenes. Creo que hay preguntas sobre la clase para cerrar la grabación y empezar a hablar de los temas diferentes. ¿Hay preguntas sobre la clase? Ana María, Dayan, Esmil, Tomás, Cristian. Ana María. ¿Hay preguntas? No, profe. No, señor. Ok, entonces voy a parar la grabación. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Si de evidencias, si de actividades de aprendizaje anteriores, ustedes tenían que enviar 4 evidencias y enviaron 2, y esas 2 evidencias que enviaron están bien realizadas y consideramos que con esas alcanzan el resultado, lo más seguro es que aprueben el resultado. Voy a poner un ejemplo. Había que construir, a manera de ejemplo, hacer un taller sobre los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de información. Luego había que hacer un instrumento de recolección de información. Luego había que aplicar el instrumento. Luego había que analizar los datos. Luego, ¿sí soy claro? Si ustedes, a manera de ejemplo, lo que hicieron, aplicaron la técnica y el instrumento y analizaron los datos, así lo hayan enviado las anteriores evidencias correspondientes a ese resultado, la aprobarían. ¿Sí claro lo que digo? Entendido, profe. Eso, porque lo que nos interesaba era que el aprendiz supiera que hay diferentes técnicas de recolección de información, que cada técnica de recolección de información tiene aunado un instrumento de recolección de información, que ese instrumento de información, al aplicarse, hay que hacerle un análisis de información, y a partir de ese análisis de esa información es que nosotros podemos deducir los requerimientos. Si el aprendiz, en la evidencia que envía, nosotros detectamos que si lo aplicó, lo conoce. Entonces, obviamos las anteriores, obviamos las que no envió. Es claro, eso es lo que estamos haciendo. Para que alcancen a... Porque había, o sea, de verdad es que nosotros leímos, había un cronograma que había 66 evidencias. 66 evidencias. O sea, el aprendiz, o sea, consideramos nosotros que el aprendiz se saturaba de enviar evidencia, de enviar, y podía dejar de lado el aprender, que es lo más importante. Entonces, por eso decidimos eso. Otra cosa, muchachos, la cantidad de evidencias que aparecen en el programa no es el CENA-CAI, o sea, no somos nosotros del centro de Cali que lo definimos. Eso viene desde Bogotá. ¿Listo? Viene una semilla que ya viene con su cantidad de evidencias. Nosotros lo que hacemos es orientarles. ¿Ok? Pero nosotros internamente nos dijimos, no, el análisis que hicimos, esto es muy agobiante, muchas evidencias, muchas. Buscámoslas, concentrémonos en la que los muchachos, y que los muchachos se concentren más que todos en aprender y en aplicar en su proyecto. Con respecto a esta, imagínense, 2 evidencias, una para crear los objetos y otra para elaborarlos. Pues el aprendiz que esté elaborando, pues está creando automáticamente, solamente envía el video. En el video se ve que hace todo y ya. Una evidencia. La intención es reducir las evidencias siquiera a la mitad, o a su tercera parte. Y entonces, eso era, no sé si hay alguna otra pregunta, ya quedó claro. Entonces,
a trabajar, pues. Las 8:15 tengo otra clase. ¿Hay alguna pregunta más? Ya fuera de la grabación. ¿No? ¿Podría dar por terminada la clase? ¿Jóvenes? Hola, ¿podría? Hola, hola. Hola, Señor, hola. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Nos vemos el próximo lunes y miércoles. Chao, que estés bien. Muchas Hasta luego, gracias. profe. Ok, con Hasta gusto. luego.